La siguiente pregunta que le quisiera hacer, hermano Carlos, es ¿cuándo o cómo recibimos el Espíritu Santo? Hay una discusión muy interesante en la iglesia. Y yo diría que en los diferentes corredores teológicos, si se puede decir así, hay unos que piensan que el Espíritu Santo se recibe cuando se cree. Hay otros que piensan que se recibe cuando se habla en lenguas. ¿Ya? En lo que tiene que ver con la Biblia, por eso dijimos ahora que trataremos de explicar lo que dice la Biblia. Porque en la interpretación bíblica juega un papel muy importante la carga de la tradición. Y hay una de las razones que me ha llevado a decirle a los estudiantes de la Biblia, cuando he tenido la oportunidad de estar en institutos como cuando estuve en el Ecuador, cuando estuve en Europa, cuando he estado acá, que tuve la oportunidad de ser director académico y además docente del instituto. Siempre le he dicho a los estudiantes que la mejor forma de interpretar la Biblia es cuando yo me paro frente a la Biblia y me despojo de lo que en mi mente está grabado con respecto a ciertas prácticas que muchas veces, siendo bien intencionadas, riñen con la correcta interpretación. Y hay una razón. Si ustedes miran, cuando se da la restauración del templo en Jerusalén en los días de Nehemías y de Esdras, una de las preocupaciones del sumo sacerdote fue leer la palabra poniendo tal sentido de que el pueblo la pudiera comprender. Así es. Entonces, aquí va a jugar un papel muy importante lo que nosotros pensemos y lo que la Biblia diga. Entonces, si yo le doy más importancia a lo que pensamos que a lo que la Biblia dice, es una cosa. Y si yo le doy más importancia a lo que la Biblia dice que lo que pensamos, es otra cosa. Y para lograr eso, tenemos que desaprender, a fin de poner nuestra mente en blanco con una humildad dispuesta a oír lo que Dios me quiera decir a través de su palabra y no a buscar que la Biblia diga lo que yo quiero que me diga. ¿Está claro? Porque resulta que la Biblia en sus diferentes campos tiene temáticas que desde que el lector abre ya tiene un concepto formado y eso le impide que Dios trate con él. Porque ¿quién lea la Biblia? Hay muchos. Se lee en seminarios, se lee en la universidad, se lee en institutos, se lee en escuelas de formación de las iglesias, en fin. Y para cada evento o lugar o institución existen mecanismos de interpretación que muchas veces alejan al estudiante de la realidad, porque se le va a dar un manejo conceptual y no un manejo bíblico. Entonces aquí es bueno que usted y yo, que nos vamos a acercar a la palabra de Dios, entendamos qué dice la Biblia. Y una vez que escuchemos lo que dice la Biblia, pues no cuestionemos. Miremos simplemente si la Biblia tiene razón o si es más importante mi pensamiento. Entonces, voy a citarles textos bíblicos. Amén. Porque la idea es que usted los lea y saque su propia conclusión. No quiero que mañana digan que el pastor enseñó una cosa diferente a lo que la Biblia dice. Simplemente lo que la Biblia dice. Y usted es libre de interpretar. ¿Está claro? Comencemos por lo que dice el Evangelio según San Juan en su capítulo 16. Vamos a leer qué es lo que la Biblia dice.
en relación a ese tan importante tema. ¿Ya? Jesús le dice a sus discípulos en el capítulo 16, del verso 1 al 6, acerca de los riesgos que tienen que correr de las persecuciones que vendrán. Y luego Él les dice en el verso 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les digo que me voy, dice Él, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces, punto seguido les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿qué? No vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando el Espíritu Santo venga, tiene 3 cosas que son trascendentales en la transformación del ser humano. ¿Cuáles son? Una, cuando Él venga, ¿qué es lo primero que hace? Convencerá al mundo de pecado. Lo segundo, De justicia. y lo tercero. Y de juicio. Son 3 cosas. Y luego les explica. Porque hemos dicho siempre que la mejor manera de entender la Biblia es a través de ella. Entonces tú lees el texto anterior y el texto que sigue te da la explicación. Si los cristianos aprendiéramos a leer la Biblia, difícilmente entraríamos en confusión. El problema es que nosotros la leemos con una carga tan grande que nos impide ver la respuesta de la Biblia a través de la Biblia. Espero que este texto, que este pasaje, entonces ya le esté marcando a usted el punto de partida. ¿Ya? Si vas al capítulo 16, ahora su Biblia, San Marcos capítulo 16, vamos a leer un texto que es muy importante y que de alguna manera comenzará a ir ampliando nuestro conocimiento, no desde el manejo conceptual, sino desde el manejo bíblico. Amén. Porque la idea es que nosotros creamos como dice la Escritura. Capítulo 16. Leamos inclusive del verso 15 al verso 18. ¿Cómo dice? Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, yo espero que con esos 2 pasajes usted alcance a entender cuándo una persona tiene el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Y hay una palabrita clave en lo que acabamos de leer. ¿Sabe cuál es? Creer. Estaba mirando por ahí en las redes sociales una discusión muy importante que se ha levantado en contra de un pastor que maneja las redes sociales. Y dicen, el pastor Julano dijo que no se necesita recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Y creo que es una mala interpretación, no del pastor, sino de las personas que escucharon la enseñanza. ¿Por qué? Porque las personas siempre, por tradición, se ha creído, porque es tradición, que una persona recibe el Espíritu Santo si habla en lenguas. Si no habla en lenguas, no. Y creo que más bien la enseñanza del pastor fue: no se necesita hablar en lenguas para ser salvo. Y entonces
como hay una carga de la tradición, te están diciendo que no se necesita el Espíritu Santo para ser salvo. Que eso es diferente. Una cosa es hablar en lenguas para ser salvo, otra cosa es hablar en lenguas porque ya es salvo. Y ahí es donde las personas deben de aprender a establecer la diferencia. Porque volvamos al pasaje del principio. Lo primero que hace el Espíritu Santo es convencer al hombre de que es pecador. Nadie podrá entender el Evangelio si no es por el Espíritu Santo. Y Jesús lo está diciendo, que lo primero que tiene que hacer la gente para ser salvos es creer y luego bautizarse. Y una vez que cree y se bautiza, dice, será salvo. Después de que se es salvo, dice Jesús, no yo, la Biblia, léalo. Estas señales seguirán a los que creen. O sea, la consecuencia de creer es que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si usted se detiene bien a leer el pasaje, va a encontrar que no se habla en lenguas para ser salvo. Se habla en lenguas porque ya es salvo. Es una consecuencia de la salvación. Y es una de las partes del conjunto de gracias que va a manifestarse en la vida del creyente como consecuencia de que ha creído, que se ha bautizado, que es salvo. Es una. Entonces el problema va a aparecer es por la carga de la tradición. Ahora, 50 años, cuando yo llegué a Jesús, habían dos temas que eran el centro de la predicación del Evangelio. Y era, Cristo viene. Y eso se escuchaba todos los días. Las canciones iban enfocadas a que Cristo viene. Y ya habló en lenguas, ya recibió el Espíritu Santo, y hubo creyentes que se desmotivaron porque leían en la carta a los romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y yo lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Y le voy a mencionar un nombre real que yo traté. Había un muchacho en la iglesia que desde niño estaba en la iglesia. Era un muchacho fiel, llamaba Elías. Era un joven fiel, de buen testimonio, de vida cristiana. Pero un día me ha visitado y me ha dicho que no va a volver a la iglesia. Yo le pregunto que por qué. Él me dice, porque es que la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y resulta que yo no he hablado en lenguas. Entonces yo no tengo el Espíritu de Cristo. Y eso me hace pensar que no soy de Dios, que estoy perdiendo el tiempo, que no tiene sentido estar toda la vida. Yo llevo 16 años acá, creyendo a Dios, confiando en Dios, guardándome del pecado, esperando en Él, y no tengo el Espíritu de Cristo, porque yo no he hablado en lenguas. Y como ese caso hay otros. Entonces, la pregunta es, ¿una persona puede ser cristiano sin el Espíritu Santo? Es otra pregunta que yo haría. ¿Podrá ser cristiano sin el Espíritu Santo? Pablo escribe en la carta a los Romanos en su capítulo 8 y dice que de la única manera que yo puedo dominar mi carne es por el Espíritu Santo. Porque textualmente dice, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Escuchó eso? Sí. Eso no lo está diciendo el pastor. Léalo en la carta a los Romanos.
La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cómo me explica usted que una persona esté en Cristo, siendo fiel, por 10, 15, 20 o 30 años, sin el Espíritu Santo? ¿Ya? Entonces, ¿qué puede ser lo que está pasando? Una, que esta persona es reformada. Ujú. O dos, que la ley del Espíritu de vida en Cristo lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahí es donde tiene la persona que sentarse a hacer el análisis. ¿Yo soy capaz de controlar mi carne por mi propia voluntad o hay una ley espiritual dada por el Espíritu Santo en mi vida que produce en mí esa autoridad suficiente para decirle no al pecado? Es muy interesante analizar este aspecto. Ahora, volvamos a la Biblia. La palabra clave aquí es creer. Y quiero argumentarlo con textos. Dejo para que usted de ahí para allá interprete. Voy a citar textos. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y después de que sea salvo, estas señales le seguirán a los que Creen. Recuerde que 2 veces aparece la palabra creer. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. O sea, se necesita creer para ser salvo. Y una vez que soy salvo, como consecuencia de ese creer, entonces se hace manifiesto en mi vida unas expresiones que Jesús describe a grandes rasgos, 5. La primera es que echar fuera demonios. Yo recuerdo que al principio de mi vida cristiana se decía que si una persona no había hablado en lenguas no podía orar por un enfermo. Incluso ni podía ir a evangelizar porque no sabía con qué demonio se iba a encontrar. Y si no había hablado en lengua no podía. Pero Jesús, la primer señal, como consecuencia de la salvación, del haber creído, es que tiene autoridad para echar ¿qué? Fuera demonios. Fuera demonios. No lo digo yo, léalo. Lo dice la Biblia. La segunda consecuencia, hablar en nuevas lenguas. No es primero hablar en lenguas que echar fuera demonios, en el orden que Jesús da. Lo tercero, tomar en las manos serpientes. Lo cuarto, ser inmunes al veneno. Voy evangelizando y alguien por maldad, por deshacerse de mí, le echa veneno al jugo, a la guapanela, a la comida para que se muera ese cristiano. Una consecuencia de haber creído, de tener el Espíritu Santo en su vida, ¿cuál es? Que no le hará daño. Otra consecuencia de haber creído, que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos ¿qué? Sanarán. Eso es lo que dice la Biblia. Sigamos avanzando. Cuando uno mira la visita, mejor, vamos antes. San Juan capítulo 7. Hay una fiesta en Jerusalén que se llama la fiesta de los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta, verso 37. Jesús se puso en pie. Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y cuál es la palabra clave? El que cree. El siguiente versículo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y otra vez la palabra, ¿cuál es? Creer. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir ¿quiénes? Los que creyesen en él. Entonces recuerde que la palabra clave en todo este proceso, ¿cuál es? Creer. Claro, en Marcos aparece 2 veces.
Y aquí vuelve a aparecer ¿cuántas veces? 2 veces. Una, el que cree en mí como dice la Escritura, no como diga la gente, que es el problema nuestro. Vaya a la convención. Entonces la gente cree que por ir a la convención van a ser llenos del Espíritu Santo. Grite gloria, grite aleluya. Y la gente cree que por eso van a ser llenos del Espíritu Santo. Haga un ayuno, vaya a la vigilia. Son fórmulas bien intencionadas, pero no son la verdad. Yo le cuento una. Yo viví una experiencia tal cual como usted la describe de adolescente en la iglesia donde estaba. Hubo eso que uno denomina un mover del Espíritu Santo. Claro. Y tuve un episodio en el que salí triste y como medio... Contristado. Pero enervado también, porque me tomaron y me pusieron a repetir un montón de palabras, factiblemente bien intencionado, pero como que ya viene, y que siga repitiendo, y no ocurrió nada. Entonces eso me hacía sentir triste, aburrido, pero al final también como con una... necesidad. Sí. De experimentar esa realidad. Entonces, aquí es muy interesante que las personas abran la mente a la realidad. Porque Jesús está diciendo, el que cree en mí como dice la Escritura. Si alguien cree a Jesús como dice la Escritura, se libera de una cantidad de prejuicios. Porque si yo creo a Jesús como dice la Escritura, no como dice el erudito, ni el teólogo, sino como dice ¿qué? La Escritura. Algo va a pasar en la vida del individuo. Y es que se van a dar efectos transformadores. Y luego Jesús vuelve y les dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir ¿quiénes? Los que creyesen en él. Vuelve a aparecer la palabra ¿qué? Creer. Creer. Si vas al sermón que predica Pedro en la casa de Cornelio, dice que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, estoy leyendo capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 43 en adelante, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se diera el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. Y mire lo que dijo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el bautismo para estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Si vas al capítulo 19 del libro de los Hechos, vuelves a encontrar algo muy interesante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Deduzca, por lógica, cuando Pablo los visita, ¿qué pensaba él acerca del Espíritu Santo? Que se recibía cuando se creía. Eso era lo que pensaba Pablo. Porque de no ser así, él le hubiera dicho, después de que se bauticen, van a hablar en lenguas y entonces van a recibir el Espíritu Santo. Pero no, de entrada él les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. A mí, dentro de mi limitado conocimiento, me deja ver que Pablo pensaba que cuando la persona creía, el Espíritu Santo comenzaba su obra en la vida del individuo. Porque ya Jesús lo había dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo y después vendrán estas consecuencias. Jesús ya había dicho, el que cree en mí como dice la Escritura. Jesús ya había dicho, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Por eso Pablo va y les dice, cuando ustedes creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces viene el mensaje apostólico
que le genera conciencia, ellos creen y una vez que han creído, son llenos del Espíritu Santo. O sea, vienen las manifestaciones del Espíritu Santo. Hablo de las en el sentido de los diferentes campos, como son el fruto, como son los dones, como son los ministerios, como son los resultados, que van a partir o van a salir o se van a ver reflejados en mi vida como consecuencia de lo que yo ¿qué? He creído. ¿Ya? Espero que no estén diciendo allá, oh, el pastor Carlos dijo que no hay que recibir el Espíritu Santo. Eso no lo he dicho yo. Que las lenguas no son necesarias. Yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que la palabra clave para ser lleno del Espíritu Santo es ¿qué? Creer. Esa es la palabra clave. Y creer no como dice la tradición. Creer no como opina el erudito de turno, sino creer como dice ¿qué? La Escritura. La Escritura. Entonces, cuando yo creo como dice la Escritura, ocurren varias cosas en mi vida por el Espíritu Santo. Y la primera es que se da la transformación del individuo. Se nace de nuevo, se cambia de vida, aflora un nuevo léxico, un nuevo comportamiento, una nueva visión de la vida, una visión clara del proyecto de vida eterna. Un giro de 180 grados, es decir, volverse a Dios. Y eso no es posible si no es por el Espíritu por el Espíritu Santo. Cuando eso se dé en mi vida, entonces, como resultado del creer, entonces vienen otras cosas, como esa autoridad para echar fuera demonios, capacidad de hablar en nuevas lenguas sin haber ido a la universidad. Pero también quiero aclararle a la gente, las lenguas en la Biblia solo tienen dos significados importantes y dos fines. Uno, como señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 22. Porque las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Así dice la Biblia. No es un argumento del pastor. ¿Lo puede leer? Sí, claro, dice. ¿Cómo dice? Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Eso es lo que dice la Biblia. Dos, como don. ¿Ya? Porque Pablo habla sobre procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, y luego vuelve al don de lenguas, porque el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, aunque hable misterios. ¿Y en qué se edifica el que tiene el don de lenguas? Bueno, en el sentido de que dice, Dios está en mí, yo lo sentí, disfruté, experimenté, pero no produce efectos en el entorno. Solo va a funcionar las lenguas para beneficio de los no convertidos, que es lo que se da en Hechos capítulo 2. Vienen gente de Mesopotamia, de África, de Asia, de todas las naciones bajo el cielo. Eso es lo que dice Hechos 2. Y dice la Escritura que al oír a los discípulos que hablaban en su propio idioma, decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en la lengua que hemos nacido? Las maravillas de Dios. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Que se cumplió lo que Pablo había dicho, o dijo después, en el capítulo 14. Las lenguas son por señal ¿a quién? A los incrédulos. Dios, a través de las lenguas de aquellos que
se dio el día de Pentecostés, evangelizó a las personas de todas las naciones bajo el cielo en la lengua que ellos habían nacido. Porque esa es la finalidad de las lenguas. Señala a los incrédulos, es decir, estrategia de llevar el mensaje de la gracia a los incrédulos que hablan otros idiomas. Y que Dios, por el Espíritu Santo, en la facultad de lenguas del Espíritu Santo, usó a los cristianos para llevar el mensaje. Es que si usted lee el capítulo 14 dice, porque si todos se reúnen y hablan en lenguas y entra un indocto, ¿qué dirán de vosotros? Que estáis locos. Entonces aquí tenemos que aprender a pensar lo que la Biblia está diciendo aquí. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y las lenguas también son como don. ¿Cuándo? Cuando hay gente de otras nacionalidades que vienen al culto y no saben el idioma que hablamos, entonces el Espíritu Santo puede usar a uno de los creyentes para que hablen el idioma de la persona extranjera que ha venido a nuestra reunión y sea evangelizado por el Espíritu Santo a través del don de lenguas dado a un cristiano. ¿Está claro? Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, el Espíritu Santo va más allá del pensamiento que por tradición muchas veces manejamos. Y es que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Entonces yo vuelvo a lo anterior. ¿Cómo puede un cristiano vivir una vida espiritual agradable a Dios sin el Espíritu Santo? Si Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Si Él es el que ha comenzado la buena obra en vosotros y el que la ha comenzado la perfeccionará. ¿Cómo ser cristiano sin el Espíritu Santo? Sería la pregunta. Imposible. No puede serse cristiano sin el Espíritu Santo. Entonces, es importante que comprendamos que sí necesitamos el Espíritu Santo para ser salvos. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. Lo que hay que establecer la diferencia es cuándo se tiene el Espíritu Santo. ¿Cuando se habla en lenguas o cuando Dios me transforma? Es lo que yo tengo que establecer la diferencia. Porque si es cuando yo hablo en lenguas, es una cosa. Pero si es cuando el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en mí, es otra cosa. Y lo que la Biblia dice, no el pastor, la Biblia dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces déjeme amplificar. El tiempo se fue. No, sí. Pero es que uno aquí se apasiona. Pero me surge otra cosa. Creo que usted ha dicho algo interesante y es sobre el creer, ¿no? Sí. Que en la actualidad, sobre esa idea de que no existen verdades absolutas, la gente cree lo que quiere creer y creo que ahí entonces se ha tergiversado un poco el principio bíblico. Entonces hay gente que dice creer, pero no ha creído como dice la Escritura y en consecuencia no se puede evidenciar que de verdad haya comenzado en ellos la obra del Espíritu Santo porque no se refleja en ellos unos cambios significativos como consecuencia de que el Espíritu Santo viva en él. Pero cuando alguien de verdad cree, como dice la Escritura, no puede ser más sino la consecuencia de que el Espíritu Santo ha comenzado una obra y como consecuencia de esta se evidencian cambios en su vida. Lo primero es nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es un giro de 180 grados. Esa conversación de Jesucristo. Todo. No, pero la conversación cuando Jesucristo claro. ese San Juan capítulo 3. Claro. Entonces, ojalá que usted comprenda que la obra del Espíritu Santo es un proceso. Que así como comenzó la semana con la posesión del señor Petro,
y de aquí al sábado puede haber un terremoto que acabó con Colombia. Pero que antes de ese terremoto hubo una tempestad que causó inundaciones y se llevó barrios y poblaciones. Pero que durante esa semana se ha desatado una violencia y han caído cualquier cantidad de muertos. Y al final vienen los vecinos a ayudar a reconstruir a Colombia. Así también es la obra del Espíritu Santo. Comienza cuando yo creo y termina cuando Jesucristo venga a levantar su iglesia. ¿Cuánto es ese proceso? En mí hace 50 años comenzó. Y en otros llevan 60 o 70 años. ¿Verdad? Amén. Y si Dios me deja vivir 80 años, serán 80 años de proceso. Y durante esos 80 años, el Espíritu Santo hará que en mí se exterioricen sus gracias, que están manifestadas a través de ¿qué? Fruto, dones, ministerios y resultados. Entonces, aquí la gente tiene que quitarse del pensamiento que el Espíritu Santo es solo lenguas. No. Pablo dijo, también hay profecía, también hay milagros, también hay interpretación de lenguas, también hay don de discernir espíritu. Porque los seres humanos solo nos pegamos de la una importante parte y desconocemos las otras importantes partes. Entonces es bueno que los que están escuchando tengan en cuenta que la obra del Espíritu Santo es un paquete, algo así como una canasta, donde tú vas al supermercado y le echas manzanas, le echas peras, le echas aguacates, bananos, una canasta llena de frutos, de resultados, ¿verdad? Sí. Y entonces cada uno de esos frutos sirve para algo. Entonces tú no le puedes echar al jugo de guayaba una papa, ni haces un jugo de arracacha, por ejemplo, porque la arracacha tiene una finalidad, la papa tiene otra, la guanábana tiene otra, el mango tiene otra. Entonces cada una va a funcionar en sus diferentes campos para la cual Dios la creó. Los dones del Espíritu, los ministerios del Espíritu, cada uno va a funcionar para lo que Dios lo tiene que funcione. Entonces el día que Dios necesite las lenguas para evangelizar a una persona de otro país que vino a mi iglesia y que no habla el idioma que yo hablo, ese día Dios lo usará. ¿Está claro? Pero el día que alguien hable en una lengua muy extraña, el Espíritu Santo tomará otro para que le interprete y se haga entendible a los que están en el entorno, cuando Dios tenga algo que transmitirle a esa comunidad. Cuando se presente un momento en el cual se requiera don de autoridad, estoy frente a un endemoniado, el Espíritu Santo aparecerá en la vida de ese individuo para darle la autoridad a través de la cual puede echar fuera ese demonio. Entonces aquí lo que tenemos es que ir un poquito más allá de las lenguas. No estoy diciendo que no son necesarias. Hablen lenguas más que muchos de ustedes. Y además lo disfruto, porque me edifico y me doy cuenta que Dios está en mi vida. Pero no es el todo de la vida del cristiano. No es el todo de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo debe de quedar claro. Tiene un comienzo. Dios hizo posible que yo creyera. Tiene un fin. Dios hará posible que sea transformado y pueda ser semejante al cuerpo de la gloria suya para estar siempre con él. Pero mientras eso pasa, ocurrirán cualquier cantidad de gracias en la vida de ese cristiano que tendrá finalidades muy importantes: edificación, exhortación y consolación.
que será la manera como Dios, a través de o por medio de, hará manifiesto su poder según la necesidad en el lugar, la circunstancia, el entorno. Porque Dios, a diferencia de usted y yo, no está sometido a reglas, ni al tiempo, ni al espacio. Por eso no comparto la tesis de los que dicen que son 9 dones. Eso no lo he podido creer y quiero asegurarles, no lo creeré. Solamente basta con que leas 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12 y Efesios 4, sume los dones que hay ahí y le da más de 9. Y voy más allá. El día que alguien fije cuántos dones son, ese día el Espíritu Santo deja de ser y el que lo haga será superior al Espíritu Santo. Porque nadie puede encasillar a Dios. Dios va más allá de la mente finita. El conocimiento máximo que usted tenga de Dios y de su obra es más insignificante que un pequeño grano de arena en el desierto o a la orilla del mar. Y eso a mí me emociona porque me da sentido de creer. Imagínate que yo conozca todo. Pues se acabó todo. La razón por la cual los seres humanos todos los días nos levantamos es porque siempre pensamos que hay algo más. Ya sea en lo laboral, en lo emocional, en lo económico, en lo profesional. Y cuando hablamos de la fe, si el hombre alcanzara a obtenerlo todo ahí, pues Dios se acabó. Entonces, ¿para qué más? Pero esto de que lo que tú y yo conozcamos de Él es más pequeño que un grano de arena, me lleva a pensar que en el río de Dios siempre habrá un nuevo manantial para disfrutar, unas nuevas riquezas para explotar, un nuevo futuro para conquistar. Yo soy cristiano, no simplemente porque creí, me bauticé y hablé en lenguas. Soy cristiano porque mi proyecto de vida va más allá. Es eterno.